como yo creo que es habitual en mí ya creo que es una forma de vivir. Y bueno, yo quería, primero, bueno, gracias por invitarme, gracias por estar, gracias por formar parte, gracias por todo. La verdad es que estamos entre amigos y eso es de agradecer. Yo quería dar un poco la perspectiva del mundo digital y todo este mundo digital en el que estamos ahora y cómo podemos, bueno, qué podemos aportar nosotros como pacientes, qué podemos aportar como profesionales, qué podemos aprender como pacientes y qué podemos aprender los profesionales. O sea, al final esto es un win-to-win y creo que es importante tenerlo claro, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, lo que yo venía a decir de decir con esta imagen es descubrir un mundo nuevo, ¿no? Tenemos que quitarnos la venda del mundo de Internet. Internet es una herramienta más que tenemos que empezar a aprender y a utilizar para poder descubrir pues, nuevas personas y nuevas historias y, bueno, sobre todo seguir todo el mundo, toda la parte del tratamiento, toda la parte de novedades científicas que muchas veces nos podemos encontrar y podemos incluso estar más actualizado a lo mejor que nuestro médico, ¿no? Que a veces puede pasar, ¿no? Y eso no es que sea malo. Tenemos que aprender a convivir con esta nueva forma de comunicarnos, ¿no? Y eso es un poco lo que venía a contar. Perdonad porque no veis la cara, no veis la presentación, ¿vale? O sea que, bueno, disculparme porque estoy hablando de ella. Importante decir, ya existe evidencia sobre el gasto sanitario y sobre hacia dónde vamos. Cada vez vivimos más, vivimos mejor, tenemos más enfermedades crónicas. Por lo tanto, se prevé que ya el Instituto Nacional de Estadística ya nos prevé que va a haber pues, bueno, más enfermedades crónicas, vamos a vivir más años y ya hay estudios donde nos habla de la esperanza de vida y la sostenibilidad del sistema. Por lo tanto, yo creo que Internet es una herramienta que nos puede ayudar mucho si la implementamos en nuestro día a día a nivel laboral y la implementamos como pacientes o como ciudadanos y aprendemos de ella, poder utilizar al máximo su potencial, ¿no? Aparte de que toda esta herramienta tiene pues, la cara A y la cara B. Todos sabemos que está la cara más bonita y la cara donde tenemos que llevar cuidado, ¿no? Y eso es un poco de lo que vengo a hablar, ¿no? Por lo tanto, el gran desafío es la cronicidad. La cronicidad es un gran desafío que tenemos en este área. ¿Quién utiliza Internet o cuáles son los números de personas que utilizan Internet? Pues el último estudio que salió, de hecho salió hace, creo que no llega a un mes, de la Sociedad en Red, dice que la mitad de la población mundial es usuaria de la red. Es decir, está conectada de alguna manera, ¿vale? Tiene Internet y de alguna manera está conectada. Y por lo tanto, el grado de penetración de la conexión es bastante elevado, de un 57,8% en los hogares del mundo. Es decir, lo llevamos muy interiorizado. No nos damos cuenta, pero el WhatsApp es una red, es una herramienta, ¿no? Es una forma en la que nos conectamos. El Facebook es otra, ¿no? Por lo tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. Por supuesto que habrán personas que no le gusten y que no quieran utilizarlo y eso tenemos que respetarlo y tenemos que aprender a vivir con ello, ¿no? ¿Y para qué utiliza Internet la gente? ¿No? Pues como fuente de información, como consulta de noticias, como visitar webs, aplicaciones o leer blogs. Por lo tanto, Internet lo que nos favorece es que ya no hace falta ir a la biblioteca, ya no hace falta formarse en una carrera, ya no hace falta no solo eso, no quiero poner los extremos, pero no hace falta solo ir al profesional, sino que la fuente de información ahora la podemos adquirir pues, a través de nuestros smartphones, ¿no? Y esto, pues tenemos que aprender a utilizarlo, ¿no? Y a tener nuevas competencias. No podemos confundir aprender con tener información, ¿vale? Por lo tanto, mucho cuidado a la hora de buscar esas personas influencers, ¿no? Personas que tienen muchos seguidores, que realmente mueven mucho contenido, mucha información. Puede estar muy bien, pero ojo crítico, mirada crítica, ¿no? Porque es importante, porque al final la información es poder. Claro, la información te genera poder contactar y moverte entre personas, pero eso no significa que aprendas, que adquieras conocimientos. Por supuesto que ayuda muchísimo, pero hay que adquirir esos conocimientos, esas competencias, hay que estudiar. No es solo tener información lo que te genera que puedas aprender algo, ¿no? Tenemos que ser competentes para ser competitivos. Es decir, para poder utilizar la herramienta tenemos que aprender a usarla y eso es importante. Y aquí este estudio de investigación que además salió este año sobre las competencias digitales, que son compañeros que, bueno, si seguís un poco las redes sociales, son compañeros que están en la propia red y son profesionales de la salud que están muy conectados a Internet, nos dice que es la combinación de conocimientos, de habilidades, actitudes que permiten realizar el uso consciente, seguro, creativo y crítico de las TICs. Las TIC son las tecnologías de la información, ¿vale? Por lo tanto, me gusta mucho la parte de críticos, ¿no? Yo creo que es importante que seamos críticos, que no nos creamos lo primero que nos encontramos en Google, lo primero que encontramos en un grupo de Facebook, que no nos creamos lo primero que aparece por ahí, ¿vale? Tenemos que ser críticos para poder contrastar la información. ¿Por qué? Porque la información tiene que ser veraz y cuando entramos en una web, en cualquiera que sea, tenemos que ver que hay un autor,
¿Quién escribe ese artículo? ¿Quién está escribiendo eso? ¿Esa persona quién es? ¿No? De otra forma, ¿cómo podemos decir, está avalada esa información? ¿Hay alguna sociedad científica que avale esa web? ¿No? Es una forma de tenerlo claro. Si tienen un email de contacto o un teléfono de contacto y sobre todo lo más importante, que la información que encontremos seamos capaces de trasladarla a nuestros profesionales de la salud para contrastar, ¿no? Tener esa confianza con el profesional de la salud no es nada fácil, ¿no? Tener esa comunicación fluida muchas veces es difícil, ¿no? Pero es la realidad. Ellos son nuestra fuente fiable de información y por lo tanto todo lo que encontremos deberíamos contrastarlos con ellos, ¿no? Porque existe una cosa que seguro que estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Lo llamamos la infoxicación, es decir, cantidad de información que nunca sabe, hay tanta información del mismo tema que ya no sabes si es real, si no es real, si lo que te están contando es verdad, si esto es mentira o no, ¿no? Y ahora pasa mucho en los días mundiales. Los días mundiales, como hay tanta información, mucha gente utiliza Twitter o utiliza una herramienta con los hashtags, las almohadillas, ¿vale? Las almohadillas estas para establecer conversaciones y claro, como son abiertas, yo si a lo mejor tengo un producto de algo en concreto que creo que quiero vender a los pacientes de psoriasis, puedo utilizar esa etiqueta pues para meterlo en la conversación. Por lo tanto, tenemos que estar al loro y tenemos que saber contrastar la información por ese tipo de cosas, ¿no? Porque las redes son abiertas y libres y por lo tanto puede entrar cualquier persona. No todo el mundo puede haber personas que tengan intereses, otros intereses que no sean los mismos que los nuestros, ¿no? Y de ahí la importancia de que el profesional sea nuestro punto de referencia a la hora de contrastar información. ¿Por qué surgen las comunidades virtuales de pacientes? ¿Por qué la gente, nosotros como ciudadanos, como pacientes, por qué utilizamos Internet? ¿Para qué utilizamos Internet y por qué, no? Bueno, pues mi idea un poco es, a mí me gusta mucho poner a Paula. Paula tiene esclerosis múltiple y ella utiliza Internet y los canales de YouTube pues bueno, para hablar de su día a día con la esclerosis múltiple. Aquí no se aprecia muy bien, pero si entráis un poco en su perfil, podréis ver que los vídeos que más visualizaciones tienen son los vídeos que son de cosas prácticas, ¿no? Cosas que no están en los libros, cosas que solo se aprenden cuando vives con la patología. Esas cosas que muchas veces nuestros profesionales no sabemos decir o no sabemos llegar a conocer porque no vivimos con la enfermedad. Por ello yo creo que es un gran ejemplo, si una de cada 1000 se llama, ¿vale? Si queréis cotillear, pues las cosas, pues uno de los vídeos que más se movían era el de el embarazo y la esclerosis múltiple, ¿no? Que muchas mujeres tienen miedo de no saben si pueden quedarse embarazadas o no. Por lo tanto, es un tema bueno, que es una herramienta que está utilizando muy bien. Yo no me meto si lo que dice está bien o está mal, porque yo no soy experto en esclerosis múltiple, ¿no? Pero lo mismo pasaría con psoriasis. Quiero decir que lo importante es que, vale, hemos encontrado una persona que habla de su enfermedad, pero que seamos críticos a la hora de escucharla. A lo mejor lo que está contando se puede equivocar en algo porque no es profesional, pero sí que es un punto de apoyo y de referencia. Eso sí que lo es, ¿vale? Creo firmemente que Internet de alguna forma está pasando o está ayudando a que la evolución del sistema sanitario. ¿Por qué? Porque estamos pasando de un modelo paternalista, maternalista, donde el paciente llega y se sienta o escucha y tenemos que como acatar órdenes, ¿no? A un modelo de una sanidad más participativa. Parecerá que no, pero sí que se está haciendo. ¿Por qué? Porque las personas, los pacientes, de alguna forma están creando una comunidad. Si tú entras en nosotros, en Psoriasis en Red, esto pasa, ¿no? Están las comunidades que lo he puesto luego, aunque Celia me ha chafado un poco, porque claro, me ha hablado la mitad de lo que iba a hablar, me ha hablado de cosas, me dice, habla de esto, que no se te olvide esto, y luego ella aquí la ha contado, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que los grupos de Facebook, ¿no? Los grupos de Facebook pues son grupos de apoyo muy importantes para las personas que viven con la misma patología. Los grupos que tenemos en Psoriasis en Red son muy importantes. Crear comunidad, porque te sientes escuchado, te sientes de alguna forma conectado, y al final ya da igual que seas de Madrid, que seas de Valencia, que seas de otro, ¿no? Eres capaz de empatizas, ¿no? Empatizas de una manera muy fácil. Es terapéutico y didáctico. Las personas que tienen, personas con rol de pacientes que tienen blogs, que tienen iniciativas, ellos dicen que es terapéutico y didáctico. ¿Por qué? Porque cada vez que tienen que escribir un post, tienen que informarse, documentarse, párate a escribir, párate lo que quieres, de qué quieres hablar, ¿vale? Les sirve mucho como afrontamiento de la enfermedad, ¿no? Como ese día a día, cómo llevar ese día a día. Y por lo tanto, al final esto lo que todo lleva es a una sanidad mucho más participativa y un rol del paciente más activo. Por eso ahora muchos de nuestros profesionales, ahora los profesionales muchas veces nos encontramos, cuando hablamos entre nosotros, jo, es que ha venido y no veas, y me dice que ha encontrado esto y que no sé qué, no sé. Entonces te encuentras al profesional que lo ve como una alianza, es decir, jo, qué guay, mi paciente pues tiene ganas de saber de su enfermedad, esto no lo sé, pero yo le he dicho que lo voy a mirar,
mirar, o te encuentras al profesional que te dice, buah, no mires nada de Google, no mires nada de Internet, que esto es un rollo, ¿no? Entonces, nosotros como profesionales también tenemos que aprender ¿no? Tenemos que empezar a utilizar este tipo de herramientas y saber que a lo mejor el paciente nos puede traer algo que nosotros no conocemos y no pasa nada. O sea, lo bueno es que nosotros, como profesionales, somos capaces de contrastar esa información y volver a decirte, oye, pues sí, lo que tú has encontrado tienes razón, o no, oye, cuidado que no, por esto, por esto y por esto, ¿no? Entonces, pues hombre, yo creo que eso es un paso más en el eslabón que tenemos que interiorizar ya tanto los profesionales como los pacientes, ¿no? Ya cada vez hay más estudios. Hay estudios que dicen que utilizar Internet como herramienta pues nos ayuda a mejorar el optimismo, a mejorar el comportamiento, a mejorar la confianza con el profesional, a mejorar los autocuidados, ¿no? Porque al final lo que queremos es cuidarnos mejor y vivir mejor, ¿no? Ya no solo lo dicen estudios, también el New York Times pues, decía pues, eso, que las personas al final necesitan estar en contacto con otras personas y esto es algo que se da en el 1.0, lo que llamamos nosotros el 1.0 como en tanto en el 2.0, ¿no? Al final necesitamos de personas. Al final Internet es simplemente o sea, es una herramienta más dentro de las que podemos utilizar para cuidarnos mejor. Y por lo que yo creo que nadie quiere estar ni sentirse solo, ¿no? Otra de las cosas que se ven en las comunidades virtuales de pacientes es que da igual la patología que tengas, que muchas veces el dolor, la soledad, el sentirse con miedo, son cosas muy transversales que todos podemos sentir en algún momento, ¿no? Y por eso hay comunidades virtuales de pacientes, de personas con dolor crónico, de psoriasis hay, de esclerosis múltiple, donde ves realmente eso. Y es que se ve, si entráis un poquito lo vais a poder ver y vivir, ¿no? Porque al final se vive y se siente. ¿Qué aportamos como pacientes a la red de profesionales de la salud? ¿Qué aporta un paciente al profesional de la salud? ¿No? Pues bueno, de alguna forma, comprensión y empatía, recursos para orientar la consulta y conocer vivencias de personas con esa enfermedad. Esto lo decía José Ávila, él es un médico de atención primaria aquí de Madrid, que está mucho en Twitter, y él me decía eso, ¿no? Me decía, primero porque soy capaz de intentar ponerme un poco más en la piel de cómo es vivir con esa patología. Luego, que es que me traen recursos que yo no conozco, porque claro, ellos buscan todo sobre esa enfermedad, pero yo tengo que ver a muchos pacientes de diferentes patologías. A mí no me da tiempo a estar actualizado al 100% de una patología en concreto. Por lo tanto, ellos me generan recursos, me dan recursos que están actualizados, ¿no? Y lo veía como algo positivo. José Ávila es un médico de atención primaria que es como el estereotipo, decimos, es que así debería ser, ¿no? Todos los profesionales, ¿no? En el sentido de que él ve muy bien esa conexión con la red, con Internet y las redes sociales con el paciente, ¿no? Y otro, conocer las vivencias de las personas con la enfermedad, ¿no? Creo que él reconoce que tiene blogs de pacientes que visita normalmente y que le ayudan mucho, ¿no? Para quitar sobre todo pues esta negación, ¿no? Porque es verdad, hay estudios de bulos en Internet donde nos dicen que más del 79% de los médicos desconfían de Internet como fuente fiable. Y es que Internet no posiciona evidencia científica, no posiciona lo que realmente es bueno para la salud, sino Internet posiciona lo que más se ve y lo que más se paga. ¿Vale? Eso es una realidad. El SEO, ¿no? Cuando se habla del SEO, del posicionamiento en web, todo esto es así, funciona así. Por lo tanto, por eso tenemos que aprender y adquirir estas competencias digitales pues para saber distinguir una información que es real y no, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿O qué podemos hacer, qué puedo hacer yo, ¿no? Lo hemos hablado un poco, pero de alguna forma pues adquirir estas competencias digitales, es decir, aprender a utilizarlos de manera correcta, estos trucos de saber, por ejemplo, la publicidad, ¿no? Si una publicidad en una web está entre el texto que nos está contando algo, mal vamos. La publicidad dentro de una web debe estar diferenciada en un apartado en concreto. O sea, este tipo de cosas son cosas que debemos tener en cuenta. La información en Internet caduca, por lo tanto, si vemos un artículo en Internet y no tiene fecha, ¿cómo sabemos si lo ha escrito hace 10 años, hace 20, hace la semana pasada? ¿No? Entonces, este tipo de cosas tenemos que aprenderlos, ¿no? Por otro lado, la prescripción de links, la alfabetización digital del paciente, que muy parecido al tema de las competencias digitales. Los profesionales tenemos que aprender a prescribir links fiables, a prescribir asociaciones de pacientes, a prescribir sociedades científicas, a prescribir recursos que puedan ayudar, pero que lo digan en la consulta. O sea, la idea es que cuando yo voy a mi consulta, que me diga, oye, Pedro, puedes entrar aquí, 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 yo los conozco, he oído hablar de ellos, sé que lo están haciendo bien. O sea, que sean ellos los que nos digan un poco por dónde ir, porque al final sales de la consulta, no te dicen nada y tú vas y pones en Google. Pues, ¿no? Porque lo hacemos todos. ¿Quién no ha ido a Google? ¿No habéis ido a Google? Nadie. ¿Qué Google? ¿No? Bueno, que os veo muy callados, os estoy aburriendo, ¿no?
sí, ¿no? Podéis decir que sí, no pasa nada, cortamos un poco y seguimos. Por lo tanto, tenemos que buscar buscadores basados en webs fiables, ¿vale? Y luego adaptarse a estos nuevos canales de comunicación. Importante, existe el Google Académico, no sé si lo conocéis, pero igual que está el Google Académico. Ya el Google Académico de por sí ya filtra bastante información que es bueno, pues paja, ¿no? O sea, ya filtra bastante y es muy fácil de usar, no es muy difícil de utilizar, ¿vale? Y aquí venía una cosa que a mí me parece muy importante, pero ya la ha dicho Celia, pero yo lo voy a repetir, ¿no? De alguna forma, ¿quieres hablar de tú a tú? ¿Quieres conocer a personas que están pasando por la misma situación que tú? Pues desde Psoriasis en Red está lo de acceder a tu comunidad, ¿no? Pues diferentes comunidades autónomas están los perfiles para poder entrar y entrar a hablar con personas que están pasando por la misma situación que tú o que ya la han vivido. Yo creo que es un recurso muy bueno que se debería conocer más y utilizar más y sobre todo por de alguna forma intentar, a mí me gustaría, ¿no? A mí me gustaría o creo que podría ser importante que los profesionales de la salud conocieran este tipo de recursos y que incluso participaran, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Porque a veces nos podemos encontrar con algún tipo de información que pues, se puede contrastar y se puede aclarar, ¿no? Yo creo que es algo interesante. Que los pacientes y los profesionales trabajen juntos ya se ha empezado a dar, ¿no? Este ejemplo fue ayer cuando realmente actualicé la información con Jordi Mitjà, pero es una cuenta de Instagram del Sant Joan de Déu, ¿vale? De Barcelona, y lo han hecho con de personas con trastornos alimentarios, ¿no? Personas que están ingresadas con este trastorno, conjunto con los profesionales, trabajan el contenido de Instagram. Pues en menos de un año llevan 8.600 seguidores y contactan con un montón de papás, con un montón de niños que tienen problemas con esta situación. Y es que están ahora en fase de un estudio de investigación porque quieren sacar realmente esto para qué sirve, ¿no? Porque esto puede quedar muy bien, pero esto a nivel de la salud, ¿a qué me ayuda a mí si tengo este problema, ¿no? Pero lo bonito lo están haciendo y lo van a sacar y yo creo que nos va a demostrar muchas cosas, ¿no? Pero lo bonito de esto es que están trabajando profesionales con pacientes que están utilizando una herramienta que les está ayudando a hacer un afrontamiento de la enfermedad, de llevar el día a día y son ellos los que deciden el contenido de lo que van sacando ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues me parecía interesante poder decirlo, ¿no? Y bueno, yo quería comentar un poco ¿Cómo voy de tiempo? ¿Alguien está contando el tiempo? Sí, muy bien, vamos bien. Yo quería contar un poco de FF Paciente porque creo que pues es la herramienta que yo he conocido y he crecido con ella porque la inicié cuando estaba en Inglaterra hace más de 4 años que estuve 4 años en Inglaterra trabajando y ya hace casi 4 años que he vuelto a España y bueno, de alguna forma lo que pretendía hacerlo un viernes en un día concreto era utilizar el FF Paciente, o sea, las dos Fs en Twitter con la almohadilla significa Follow Friday. Significa que voy a recomendar a otra persona por algo que está haciendo, ¿no? Un Follow Friday. Yo añadí la palabra paciente con la intención de dar visibilidad y recomendar a cuentas, a blogs de pacientes que estaban contando su día a día con la enfermedad. Es que es algo que realmente debemos ponerlo en valor, ¿no? Porque lo hacen de manera muy generosa y voluntaria y con la idea de ayudar a otras personas, ¿no? Porque al final es lo que hacen. Una cosa que empezó un viernes, pues ha ido creciendo. Realmente yo no quería darle continuidad a ninguna, pero sí que es verdad que tuvo muy buena acogida y a día de hoy somos una asociación, somos un grupo de personas que trabajan de alguna forma, trabajan en nuestro tiempo libre, a entenderme, porque lo hacemos todo en nuestro tiempo libre, pero que de alguna forma lo que pretendemos es que, aquí ahora, lo que pretendemos es facilitar la interacción entre profesionales de la salud y pacientes. Lo que hacemos es que todos los viernes, de hecho, todos los viernes sale un testimonio de una persona que cuenta su experiencia con su patología. ¿Y qué hacemos ahí? Buscamos asociaciones de pacientes, buscamos recursos, buscamos congresos, foros, debates de esa patología. ¿Con qué intención? Que personas que están recién diagnosticadas o personas que encuentran esa información que les pueda interesar, encuentren, una persona de tú a tú, ¿no? Del igual. Y dos, asociaciones o sociedades científicas que le ayuden a encontrar información fiable sobre eso. Está funcionando muy bien, además de ser un grupo de apoyo y un grupo de recomendar cuentas de otros pacientes, ¿no? Y de alguna forma se potencia la escucha activa y la empatía a través de la red, ¿no?
Eh, Me gustaba, he puesto algún ejemplo, le decía a Begoña, debo reconocer que mi blog me salvó de sentirme de un despojo social tras la incapacidad laboral y, como no, también de la maternidad. Pero mi blog me devolvió la capacidad de sentirme útil y de crecimiento personal. Gracias por tu FF paciente, ¿no? Porque Vicente la había recomendado a ella, ¿no? Porque tiene un blog, porque habla de esa patología y porque, bueno, porque de alguna forma se lo quería dar, hacer visibilidad, ¿no? Mónica decía, mi FF paciente de hoy para Luis, pareja y cuidador de Juan, que nos ha dejado tras una larga lucha contra la parálisis suprarrenal progresiva, ¿no? O sea, es un punto de encuentro todos los viernes donde de alguna forma damos a conocer no solo recursos, sino también potenciamos que personas conecten y que de alguna forma estemos ahí, ¿no? Me gustaba mucho Celíaco a los 30, que decía FF paciente para todos aquellos pacientes que invierten su tiempo en la difusión sobre su enfermedad, ayudando a otros muchos. Celíaco a los 30 tiene un blog, ¿vale? Que tiene un mapa del metro de Madrid, donde todas las paradas del metro pone qué en bares y qué restaurantes puedes comer si eres celíaco, ¿no? Como veis, o sea, y él no tiene nada que ver con la profesión sanitaria, quiero decir, él no, ahora mismo no sé en qué trabaja, ahora que estaba yo pensando. Lo veo siempre en IKEA, porque siempre está haciendo cosas en IKEA, pero no trabaja en IKEA. Pero bueno, es que ayer estuvimos hablando de eso. Pero es cierto que al final todos tenemos unas cualidades y tenemos, bueno, pues tenemos competencias que no tienen que por qué ser sanitarias, pero que ayudan a hacer promoción y prevención de la salud o a informar y ayudar a otros. Por lo tanto, nosotros como pacientes tenemos un papel fundamental en todo esto, ¿no? No es el papel del paciente pasivo, del paciente bueno, que está solo parado, sino que podemos aportar. Y entonces yo creo que Internet es la herramienta perfecta para eso. ¿Quiénes somos? Bueno, pues yo estoy tremendamente orgulloso del equipo que somos, ¿no? Pues somos un equipo de frikis, diría yo, no lo sé, no sé qué equipo somos. A Celia la liamos también, ¿no? Al final somos personas que nos da igual la categoría profesional, nos da igual la patología, nuestro lema es ante todo personas y lo que pretendemos es, pues eso, llevar a cabo que todos los viernes salgan adelante, que podamos seguir haciendo cosas. Ya nos vamos rotando los viernes, porque llevar las redes sociales de un viernes os puedo asegurar que es agotador, ¿vale? Es agotador buscar los recursos, programar toda esa información para que salga. Es realmente difícil, ¿no? Pero sí que es verdad que, pues que preparamos imágenes para, pues eso, para darle visibilidad, para darle un empuje en redes sociales. Nos unimos a campañas de otras patologías, porque al final nos queremos apoyar, queremos formar parte de todo esto y ayudar a otras personas que estén buscando pues incluso pues financiación, ¿no? Para enfermedades poco frecuentes. Y bueno, pues yo creo que es importante. Lo agrupamos todo eso en una web con iconos, donde claro, la idea es que cuando entres dentro de una web, dentro del icono encuentres a esos testimonios, que encuentres esa información, esos recursos, sobre todo para personas que están recién diagnosticadas. Lo mejor de todo esto ya no es la red, ya no son los datos, sino lo mejor de todo esto es cuando recibes un email, cuando recibes un mensaje privado, cuando realmente alguien te dice, oye, que gracias a que he leído esta entrevista he contactado con esa persona. A veces incluso te mandan una foto cuando han quedado, a lo mejor no son de aquí de Madrid, son de otra ciudad, pero quedan, te mandan una foto por privado, o sea, que realmente hay un valor detrás que no se ve, que no es palpable, que no es un número, que, ¿sabes? Porque muchas veces las redes sociales puede ser algo que si lo miras mirando siempre los números, cuántas visitas, cuántas veces nos han retuiteado, cuántas veces ha comentado, al final eso es secundario, porque lo importante es que el mensaje llegue, ¿no? Y eso solo se sabe cuando te llegan este tipo de correos que nadie ve, pero que te hacen seguir adelante diciendo, jo, pues estamos haciendo las cosas bien, no las estamos haciendo tan mal, ¿no? Y nada, hicimos nuestro primer encuentro de pacientes blogueros, que la verdad es que fue apasionante porque no esperaba que Celia participó también en ese encuentro, donde realmente llenamos bueno, todo gracias a la solidaridad de todo el mundo, porque nos dejaron la sala, nos dejaron el streaming. La verdad es que fue algo muy, muy, muy emocionante y muy bonito. Y ya estamos organizando el segundo. Antes de ayer, el hospital de aquí de Madrid de la Cruz Roja nos cedía la sala, porque estábamos pendientes de la sala y será en marzo. Así que bueno, si estáis aquí, espero que os acerquéis porque por lo menos lo pasamos bien, ¿no? Y una cosa muy peculiar, los ponentes son todos personas con rol de pacientes. Son los pacientes los que enseñan a los profesionales, a los ciudadanos, a cómo vivir con la patología. Hicimos una mesa de apoyo emocional y una mesa de salud con bulos en Internet, salud sin bulos iba a decir. Bulos en Internet, ¿no? Aún estamos pensando cuáles van a ser las mesas de este marzo, pero van a ser picantes, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Porque seguramente hagamos un tema ahí un poco de sexualidad, veremos a ver qué hacemos, ¿no? Pero bueno,
Otra de las cosas que ya estoy acabando, ¿no? Tú dime si, vale, dime porque yo me lío, yo es que me pongo. Una de las cosas que hemos lanzado hace muy poquito, el decálogo del paciente activo, ¿vale? Que también Psoriasis en Red participasteis y estáis presente aquí. ¿Qué significa ser un paciente activo? O sea, ¿qué es esto de ser un paciente activo? ¿Qué características tiene? Esto lo podemos encontrar en libros, quiero decir, es una cosa que podemos buscar bibliografía. Pero nosotros queríamos hacer algo, pues como siempre, más participativo. Recibimos más de 100 propuestas de qué significaba ser un paciente activo, ¿no? Y de ahí unificamos en un decálogo de 10 propuestas donde cuáles eran esas características, ¿no? Y de alguna forma lo apoyó, no he puesto pensaba que había puesto la diapositiva, pero luego busqué las escuelas de pacientes de cada comunidad autónoma. Hay escuelas de pacientes que promueven el apoyo entre iguales, que hacen formación entre iguales, y pedimos su apoyo. Si entráis en la web podéis ver todos los pacientes que han hecho posible este decálogo, quiénes los hicieron y quiénes los apoyan, ¿no? Y bueno, sobre todo felicidades a ellos porque aunque ha sido difícil de coordinar, ha sido muy gratificante. Ayer mismo hicimos el Café Tabú, fue ayer o antes de ayer, pues bueno, no todo va a ser internet, ¿no? Pues hacemos encuentros y cafés para hablar de temas que no se hablan, que es difícil hablar, ¿no? ¿Quién queda para hablar de la muerte? Oye, vamos a quedar hoy para hablar de la muerte, ¿no? Pues son cafés que la verdad es que llenan de vida, ¿no? Porque nos juntábamos antes de ayer, ya iba a decir ayer otra vez, nos juntamos antes de ayer y fue emocionante, ¿no? Fue muy bonito y ya tenemos pensado también el segundo, no vamos a decir nada, pero bueno, intentamos hacer cosas pues eso, pues con la gente, que al final creo que lo que más nos llega y nos llena, ¿no? Y ya está. Mi última diapositiva, seguro que lo conocéis, no sé si lo conocéis, pero si no lo conocéis os invito a conocerlo. El motivo de Anto, ¿no? Sonará el motivo de Anto. Bueno, pues yo quería dedicarle, siempre que acabo una ponencia se la dedico a alguien, ¿no? Y se la quería dedicar a él, porque creo que él no está viviendo ahora en España, trabaja fuera de España, pero utiliza el deporte, creo que está utilizando el deporte para dar visibilidad a todo el tema de la psoriasis y la artritis psoriásica, ¿vale? Y una cualidad, trabaja en Google, ¿vale? Que eso parece que no, pero aporta mucho valor y está haciendo infografías, o sea, contenido en infografías para dar visibilidad a todo este mundo, ¿no? De la psoriasis y de la artritis psoriásica, y lo que más me gusta es que va con evidencia científica y lo deja muy claro en su perfil y nada, bueno, os invito a que lo conozcáis. Y nada, que muchas gracias, que yo me lío.